Amada familia, respira hondo conmigo. Cierra los ojos un segundo y escucha el latido de tu corazón. ¿Cuántas veces hoy aceleró por miedo, por prisa, por ese reloj que no perdona en un mundo que grita, corre más? El cielo susurra, detente, y ese susurro no viene de la autoayuda, viene del Dios vivo. Puedes oírlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 4, 6, 1, 0. No es un regaño, es una invitación, no es un abandona tus responsabilidades, es suelta lo que no te toca cargar. ¿Cuánto peso traes en los hombros que nunca fue tuyo? Te hablo como pastor, como padre, como amigo. La ansiedad no es solo un estado de ánimo, es una teología equivocada. La ansiedad cree que todo depende de mí. La fe confiesa que todo descansa en Él. Y, Joe, aquí, en esta primera parte, Dios quiere poner bálsamo sobre la tormenta de tu mente, y si la paz no fuera la meta del final, sino el punto de partida, Jesús lo dijo claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1, 2, 8. Descanso primero, luego el camino. ¿No es eso lo opuesto a lo que nos enseñó la cultura? Imagina una barca en medio del mar de Galilea. Las olas golpean, el viento aúlla, los discípulos, hombres curtidos, sienten que se hunden, y Jesús, mientras tanto, duerme. ¿Te ofende esa imagen? A muchos sí, pero ese sueño es teología pura. El Hijo confía en el Padre. Cuando lo despiertan, Jesús no discute con el mar, lo calla como un niño. Silencio. Enmudece. Marcos 4, 3, 9. ¿Por qué la tormenta obedeció? Porque la creación reconoce la voz de su Creador. Y si Él calmó el mar, ¿no podrá calmar tu mente esta noche? Hablemos de la palabra clave: relajarte en Dios. No es apatía, no es cruzarte de brazos, es postura interna, es descansar mientras obedeces, es trabajar sin el látigo del miedo, es sembrar sin ansiedad por la cosecha. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 3, 3. ¿Notaste el verbo añadidas? No perseguidas. La cultura dice corre tras ello. El reino dice el bien te alcanzará, CF. Salmo 2, 3, 6. ¿Qué ritmo elegirás? Tal vez dices, pastor, yo sí confío, pero el silencio de Dios me desespera. ¿Te entiendo? José confió en cisterna, en esclavitud, en prisión. Ana confió entre lágrimas año tras año. Abraham confió mirando el calendario en blanco. Why? Sin embargo, el cielo no llegó tarde. El silencio no fue ausencia, fue taller. Mientras tú esperas, Dios trabaja donde no ves, toca corazones, mueve piezas, afina tiempos, como la semilla bajo tierra. Hay procesos invisibles e imprescindibles. Arrancarías la semilla porque no ves el brote al tercer día. La ciencia moderna confirma lo que las escrituras enseñan. El cerebro bajo estrés crónico pierde claridad. El miedo estrecha el foco. La prisa roba discernimiento. Por eso Proverbios nos llama
a guardar el corazón. Proverbios 4:2-3 no es solo poesía, es sabiduría práctica. Cuando aceptas el descanso de Cristo, tu mente deja de ser un mar embravecido y se vuelve un estanque, donde la palabra se refleja sin distorsión. ¿No es allí donde mejor escuchas la dirección del Señor? Quizá llevas semanas tratando de forzar una puerta, pulsas y pulsas, y nada. Si no se abre, será porque no es tu puerta el que abre, y ninguno cierra y cierra, y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Si Dios cerró, es protección. Si Dios abrió, es dirección. Y si aún no hay ni cierre ni apertura, es formación. Él no te niega el futuro, te prepara para sostenerlo. ¿De qué serviría una bendición que al llegar te quebrara por dentro? Te propongo 3 prácticas sencillas para hoy. Prácticas de gente ocupada que aprende a vivir sin ansiedad como jefe. Ritmo de respiración y oración. 3-5 minutos, inhala contando hasta 4 y di en tu interior: Señor, confío. Exhala contando hasta 6 y susurra: suelto el control. Repeat. No es misticismo, es orientar tu cuerpo a la verdad del Evangelio. Intercambio de cargas. Filipenses 4:6-7. Escribe en una hoja 3 preocupaciones concretas. A la par, escribe 3 promesas bíblicas que las respondan. Luego ora en voz alta, entregando cada carga y reclamando la promesa. Hazlo diariamente por una semana. ¿Te atreves? Obediencia mínima viable. Pregunta al Espíritu Santo: ¿cuál es el siguiente paso pequeño que me pides hoy? Obedece ese paso y suelta el resto. La fe no siempre ve el mapa, pero siempre encuentra el siguiente paso. Sé que algunos ven el descanso como debilidad, pero Jesús no corrió a la tumba de Lázaro, esperó 2 días. Juan 1:1-6. Ese aparente retraso produjo una fe más robusta y una gloria más grande. A veces Dios te ama lo suficiente como para no llegar a tu hora, sino a la suya. ¿Qué prefieres, un alivio rápido o una resurrección innegable? Escucha esta verdad breve, digna de subrayar. No todo lo que urge es de Dios, y no todo lo de Dios urge adaptado. Canal X. El enemigo trabaja por presión, el Padre guía por convicción. El enemigo susurra: te falta. El Padre declara: Jehová Jireh, yo proveeré. Génesis 2:2-4. El enemigo te empuja. El buen pastor te conduce. Salmo 2:3-2-3. ¿Notas la diferencia? Quizá hoy te sientes como Marta, inquieta y turbada en muchos quehaceres. Lucas 1:0-4-1. María eligió lo mejor: sentarse a los pies del Maestro, no para hacer menos, sino para hacer desde primero presencia, luego productividad, primero identidad, luego misión, primero paz, luego proyectos. ¿Qué pasaría si reorganizas tu agenda a la manera de Jesús? Déjame profetizar con mansedumbre. Hay puertas que no se abrirán a tu empuje, sino a tu reposo. Hay batallas que no ganarás peleando, sino rindiéndolas a Jehová de los ejércitos. 2 Crónicas 2:0-1-5. Hay bendiciones que no llegarán por tu estrategia, sino por tu fidelidad silenciosa, y cuando lleguen, vendrán añadidas como fruto maduro en árbol junto a corrientes de aguas. Salmo 1:3. Aplicación ahora mismo: pon tu mano en el pecho y repite conmigo lento:
con intención, Padre. Yo suelto lo que no puedo controlar. Yo recibo tu paz. Elijo obedecer el paso de hoy y confío el mañana a tus manos. Amén. Siente la diferencia. No es magia, es gobierno del Espíritu en tu interior. Oración, Padre amado, en el nombre de Jesús te pido por cada hijo e hija que hoy escucha, calla el viento de la ansiedad y ordena al mar del pensamiento paz. Cálmate, Marcos 4:3-9. Danos la mente de Cristo para discernir tu ritmo, la humildad para soltar lo que no nos pertenece y la valentía para obedecer lo que sí. Reprendo toda voz de acusación y confusión y declaro sobre este hogar la promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 2:6-3. Que tu shalom invada sus noches y tu gozo sustente sus mañanas. En Jesús, amén. Cierre con bendición. Y llamado, recibe esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Números 6:2-4-26. Si esta palabra te habló, suscríbete. Comparte con alguien que hoy vive bajo tormenta y comenta abajo. Yo busco la protección de Dios, listo para caminar esta semana al paso del pastor y no al ritmo de la prisa, amado hermano. ¿Alguna vez has sentido que cargas el mundo en los hombros como si todo dependiera de ti, tu casa, tu salud, tus hijos, el futuro? Cada decisión se convierte en un peso, cada error en una condena. Vivimos en una generación que glorifica el cansancio. Si no estás agotado, parece que no estás haciendo lo suficiente. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice con ternura: suelta el peso, hijo mío. ¿No naciste para sostenerlo todo? Introducción impactante. Hace unos años, un amigo me dijo: pastor, tengo tanto miedo de fracasar que no puedo dormir. Yo le pregunté: ¿y si el miedo a fracasar es el verdadero fracaso? El silencio llenó la habitación. A veces no dormimos porque creemos que todo está en nuestras manos. Pero el corazón del Evangelio es justamente lo contrario. No depende de ti, depende de Dios. El salmista declaró: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Qué declaración tan poderosa. El descanso no viene cuando todo está resuelto, viene cuando confías en quien lo resuelve. Desarrollo bíblico y actual. La ansiedad es una epidemia invisible. La Organización Mundial de la Salud la llama la plaga del siglo XXI. Pero hace más de 2000 años, Jesús ya la diagnosticó: no os afanéis por el día de mañana. Mateo 6:3-4. El problema no es planear, es creer que el plan depende solo de ti. En Lucas 12, Jesús habla del hombre que acumuló riquezas para asegurarse el futuro, pero esa misma noche su alma fue pedida. El error no fue tener recursos, fue olvidar al proveedor. ¿Y cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Ahorramos fe en lugar de usarla. Nos protegemos tanto que terminamos presos del miedo. Dios no te creó para vivir en modo supervivencia. Él es Jehová Jireh, el que provee, no tú. Él abre y cierra puertas. No el estrés, ni tu estrategia. Recuerda, esto lo que viene de Dios no se consigue por manipulación, sino por relación. Te diré algo que quizá te sacuda. Hay puertas que no se abrirán con fuerza,
sino con fe. No porque falte capacidad, sino porque sobran preocupaciones. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. Ese versículo no dice una parte de tu ansiedad. Dice toda. Lo que tú no sueltas, Dios no toca. Ejemplo de la vida real. Hace poco, una mujer de la iglesia me contó: pastor, llevo años pidiéndole a Dios que cambie a mi esposo, pero nada pasa. Yo le respondí: y si Dios primero quiere cambiar tu corazón antes de cambiar el de él. Lloró y ese día soltó el control. A las pocas semanas, el esposo empezó a ir a los cultos. No fue magia, fue descanso en acción. Cuando sueltas el control, no pierdes poder, lo entregas a quien tiene todo poder. No se trata de rendirse al problema, sino al proveedor. Ciencia y fe caminando juntas. ¿Sabías que la ansiedad es el exceso de futuro en la mente y la depresión es el exceso de pasado? Solo la fe te enseña a vivir en el presente. El cerebro fue diseñado para confiar. La ciencia demuestra que cuando oramos con gratitud, las zonas del cerebro que controlan el miedo se apagan. Así que cada gracias, Señor, es medicina para el alma. Los psicólogos llaman a eso reencuadre cognitivo. La Biblia lo llama renovar la mente. Romanos 1, 2, 2. En otras palabras, pensar como piensa el cielo. Ejemplo bíblico adicional, mira a Pedro. Cuando caminó sobre el agua, no lo hizo porque dominara el mar, sino porque confió en la voz que lo llamaba. El milagro cesó justo cuando cambió su enfoque, dejó de mirar al maestro y comenzó a mirar al viento. Así pasa contigo, no te hundes por el peso de la tormenta, sino por perder la mirada en Jesús. Él no te pide que ignores la realidad, sino que recuerdes quién gobierna sobre ella. Aplicación práctica. Hoy quiero darte una imagen. Tu vida es una cuerda. Un extremo lo tienes tú. El otro lo sostiene Dios. Cada vez que jalas más fuerte, sientes tensión, pero cuando sueltas, la cuerda se relaja. ¿Sabes qué es la fe? No cortar la cuerda, sino confiar en que Él sostiene el otro extremo. Te invito a hacer esto ahora mismo. Cierra tus ojos y di: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No puedo con este peso, pero sé que tú sí. Toma mi ansiedad, mi familia, mis planes. Los pongo en tus manos. Mientras lo dices, siente cómo el pecho se afloja. Eso es el Espíritu obrando. Oración guiada. Ora conmigo. Despacio, como quien entrega algo valioso. Padre Celestial, confieso que muchas veces he vivido como si tú no existieras. He tratado de controlar lo que solo tú puedes manejar. Hoy suelto mis cargas. Te entrego mis temores, mi deuda, mis relaciones, mis enfermedades. Jesús, tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibo esa paz ahora. Declaro que el miedo no tiene poder sobre mí, porque estoy en tus manos. Amén. Cierre con bendición. Y llamado escucha, esto no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas saber quién las tiene. Cuando la vida te abrume, repite: no todo depende de mí, depende de Dios. Y te bendigo con las palabras de Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si esta palabra habló a tu espíritu, suscríbete y comparte y escribe en los comentarios: yo entrego mis cargas a Dios. Porque cuando lo escribes, declaras públicamente: ya no vivo preocupado, vivo confiado. Nos vemos en la próxima parte, donde descubriremos por qué la paz de Dios no se busca, se recibe. Querida familia de fe, hoy quiero comenzar con una pregunta que quizá duela un poco. ¿Cuántas veces has tenido todo bajo control y aún así sentiste que algo en tu interior se rompía? Puedes tener dinero en el banco, la casa limpia, los hijos saludables, pero si tu alma no descansa, todo se desmorona por dentro. El mundo ofrece muchas versiones de paz, pero todas son frágiles. La verdadera paz no se compra, se recibe. Introducción impactante. Un día, un hombre me dijo: pastor, tengo todo lo que soñé, pero no puedo disfrutarlo. Le respondí: entonces no tienes paz. ¿Tienes comodidad? ¿La comodidad se puede perder con una factura? La paz de Dios nunca. Why hoy? Dios quiere enseñarte que su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que significa sobrepasa? Significa que va más allá de lo lógico. La paz de Dios no tiene sentido y por eso funciona. Desarrollo bíblico y actual. En hebreo, shalom no es solo ausencia de guerra. Shalom significa completitud, plenitud, bienestar integral. Dios no quiere que tengas solo un momento sin conflictos, sino una vida entera, equilibrada en su voluntad. Y lo más hermoso, esa paz no depende de lo que haces, sino de quién eres en Él. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 1, 4, 2, 7. ¿Notas la diferencia? El mundo da una paz temporal, una pastilla, un viaje, una distracción. Pero Jesús da una paz que transforma la raíz del corazón. Cuando su paz entra, los pensamientos dejan de correr, el alma deja de gritar, el cuerpo respira otra vez. Hoy, los médicos reconocen que más del 70% de las enfermedades modernas tienen un componente de estrés. Y si aprender a confiar fuera la medicina que el alma ha estado esperando, no estoy hablando de negar el dolor, sino de mirarlo desde la fe. La fe no ignora la tormenta, pero ¿sabe quién está en el barco? Ejemplo bíblico y científico. ¿Recuerdas cuando Jesús dormía en medio del mar mientras los discípulos gritaban: vamos a morir? El maestro descansaba. La diferencia no era la tormenta, era el nivel de confianza. Y la ciencia hoy demuestra que el cerebro de una persona que ora regularmente produce más serotonina, la hormona de la calma. ¿Casualidad? No. El cuerpo fue diseñado para responder a la voz de su creador. Cuando oras, tu sistema nervioso reconoce la paz del cielo. Por eso Isaías 2:6-3 afirma:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice el que nunca se preocupa, dice el que vuelve una y otra vez su mente a Dios. La paz no es un evento, es una práctica, aplicación práctica. Te invito a hacer 3 cosas hoy. Redefine el éxito. El éxito no es llegar primero, es llegar con paz. Si para lograr tus metas pierdes tu calma, perdiste más de lo que ganaste. Pregúntate cada mañana, ¿esto que persigo me da paz o me roba la paz? Detén el ruido mental, apaga el teléfono 15 minutos antes de dormir. En ese silencio, di: Señor, aquí estoy, no quiero pensar más, quiero descansar en ti. Descubrirás que muchas batallas eran solo ruidos, no guerras reales. Haz del agradecimiento un hábito. La gratitud es la puerta de la paz. Cuando das gracias, cambias de frecuencia espiritual del lamento a la adoración. Ejemplo de vida real. Una enfermera cristiana en California me contó algo impresionante. Durante la pandemia, cada vez que veía morir a un paciente, se detenía 1 minuto y oraba: Señor, gracias, porque sigue siendo bueno. Le pregunté: ¿cómo puedes decir eso después de tanta tragedia? Ella sonrió y me respondió: porque la paz no depende de lo que veo, sino de a quién miro. Esa mujer no tenía una vida fácil, pero tenía el rostro de alguien que conoce al príncipe de paz, reflexión y llamado. Amigo, no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. No puedes evitar las tormentas, pero puedes decidir dónde pones tu ancla. Y si tu ancla está en Cristo, nada te moverá. Quizá hoy el Señor te dice: deja de luchar por tener control, déjame a mí controlar el mar. Él no te pide perfección, te pide entrega, porque solo cuando sueltas la espada, Dios pelea por ti. Oración guiada. Repite conmigo, con calma, desde el corazón: Padre amado, confieso que he buscado la paz en lugares equivocados. Hoy entiendo que la paz no es una emoción, es una persona. Jesús, entrego mis pensamientos, mis preocupaciones y mi futuro en tus manos. Lléname de tu shalom. Que donde haya caos, entre tu calma, donde haya miedo, entre tu amor. Declaro que mi mente se alinea con tu palabra y que tu paz me guarda día y noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Te bendigo hoy con la promesa de Números 6:2-6. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si esta palabra te tocó, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios: yo recibo la paz de Dios en mi mente y en mi casa. Porque declarar es sembrar, y todo lo que siembras en fe, Dios lo hace florecer. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos del Dios de los tiempos perfectos, el que nunca llega tarde, pero siempre llega justo a tiempo. Queridos hermanos, hoy quiero hablarte de algo que a todos nos duele: esperar respuestas, esperar justicia, esperar sanidad, esperar a esa persona que cambie, esperar que Dios actúe. Y mientras tanto, sentimos que el reloj del cielo va más lento que el nuestro. ¿Te ha pasado que miras al cielo y dices: Señor, ¿por qué tardas tanto?
Esa pregunta es humana, pero la respuesta es divina. Dios nunca llega tarde. Llega perfecto. Introducción impactante. Déjame comenzar con una escena muy conocida. Abraham tenía 75 años. Cuando Dios le prometió un hijo, pasaron años, décadas, y nada, a los 99 años, aún sin señal alguna, Dios volvió a decirle: te haré padre de muchas naciones. Imagínate la cara de Abraham: arrugas, cansancio, silencio, why. Sin embargo, el reloj de Dios no se había detenido. Cuando Isaac nació, todos entendieron que la promesa no era biológica, era milagrosa. Quizá tú también estás en el año 99 de tu espera. Todo parece seco, impossible, terminado, pero Dios todavía tiene la última palabra. Él no trabaja con tu calendario, trabaja con tu carácter. Desarrollo bíblico y actual. Eclesiastes 3:1-10. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en tu tiempo, sino en el suyo. Y el tiempo de Dios no es cronológico, es kairos, el momento exacto en que cielo y tierra se alinean. A veces parece que el cielo se retrasa, pero lo que realmente sucede es que tú estás siendo preparado para sostener lo que pediste. Mira el ejemplo de José. Tenía el sueño de gobernar, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que pasar por el pozo, la esclavitud y la prisión. ¿Por qué? Porque el carácter de un príncipe no se forma en un palacio, sino en la oscuridad del proceso. José aprendió en prisión a confiar en un Dios invisible para poder gobernar con sabiduría. Cuando la visibilidad llegara, y eso mismo está haciendo Dios contigo, no está diciendo no, está diciendo todavía no, y ese todavía no es una expresión de amor, no de rechazo. Ejemplo de vida real. Hace algunos años, un joven empresario de nuestra iglesia me confesó: pastor, llevo orando 3 años para que Dios me bendiga con un negocio, pero nada funciona. Le respondí: Dios no solo quiere darte el negocio, quiere que no te pierdas en él. Mes después, cuando ya estaba por rendirse, una puerta se abrió. El contrato que firmó no solo cambió su economía, también lo llevó a contratar a otros creyentes. Cuando Dios bendice, bendice con propósito, no solo con resultados. El retraso fue formación, la espera fue entrenamiento, conexión con la ciencia y la vida cotidiana. La neurociencia lo confirma: la espera paciente desarrolla resiliencia. Esa capacidad de resistir sin romperse. Y lo más asombroso es que el cerebro cambia físicamente cuando aprendemos a esperar con esperanza. Cada vez que decides confiar, en vez de quejarte, se fortalecen las conexiones que producen paz. Es como si el Espíritu Santo también trabajara dentro de tu biología. Entonces, cuando Dios te hace esperar, te está fortaleciendo desde dentro. Aplicación a la vida práctica: no compares tus tiempos. El reloj de Dios contigo no es el mismo que con tu vecino. Deja de mirar la cosecha ajena. Tal vez su siembra comenzó antes que la tuya. Aprende a leer los silencios de Dios. Su silencio no significa ausencia. Muchas veces es preparación. Cuando el profesor guarda silencio, es porque el examen ha comenzado
Sigue sembrando mientras esperas. La fe no es pasividad, es sembrar con esperanza aunque no veas la lluvia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 1, 2, 6, 5. Ejemplo bíblico adicional, recuerda a Moisés. 4 décadas en el desierto antes de ver la zarza ardiendo. 40 años de silencio. Pero cuando llegó el momento, una sola palabra divina cambió todo. Ve, porque ahora te envío. ¿Qué misterio? Los años que parecían desperdiciados fueron el terreno donde Dios cultivó su humildad y obediencia. Así también tú cada año de espera está preparando tus raíces. No estás perdido. Estás siendo plantado y lo plantado en fe florece en gloria. Reflexión. ¿Sabes qué pasaría si Dios te diera hoy todo lo que le pides? Probablemente te abrumaría. Por eso la espera no es castigo, es protección. Él está moldeando tu carácter para que la bendición no te rompa. Hay una frase que siempre me acompaña: Dios tarda porque construye cosas eternas. Inspirado en Canal X, los humanos improvisamos, Dios edifica, y cuando Él termina su obra, nada ni nadie puede derribarla. Oración guiada. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre amado, reconozco que muchas veces me he impacientado, he querido adelantar tu plan y he corrido antes de tiempo. Hoy elijo confiar, creo que tus tiempos son perfectos. Aunque no vea señales, sé que estás obrando. Enséñame a disfrutar el proceso, a encontrar propósito en la pausa. Que mi corazón no se canse de esperar, porque sé que tú nunca llegas tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Recuerda esto. El reloj del cielo no se atrasa, se ajusta a tu madurez. Y cuando llegue el momento, lo que parecía imposible sucederá tan rápido que solo podrás decir: esto fue Dios. Te bendigo con Isaías 60:22. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo confío en el tiempo perfecto de Dios. Porque cuando confías en su reloj, nunca llegas tarde a tu destino. Nos vemos en la siguiente parte, donde descubriremos qué hacer cuando Dios guarda silencio. Queridos amigos, en la fe, hoy tocaremos uno de los temas más difíciles para el corazón creyente: el silencio de Dios. ¿Qué haces cuando oras y no hay respuesta? Cuando el cielo parece de bronce y tus lágrimas rebotan como si nadie las recogiera. Todos hemos estado ahí, en esa habitación del alma, donde la fe se mezcla con frustración, y es ahí, precisamente, donde Dios trabaja de manera más profunda. Introducción impactante. Hace un tiempo, una mujer me escribió: Pastor, siento que Dios me abandonó, oro, lloro y no pasa nada. Le respondí con ternura: Dios no está en silencio porque te olvidó, está en silencio porque te está formando. El silencio de Dios no es ausencia, es hola. Es el salón donde se enseña la materia más difícil: confiar sin sentir. Y esa clase no se aprueba con emoción, sino con fe. Job, en su dolor, exclamó:
aquí, voy al oriente y no está allí, y al occidente y no lo hallo, pero Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 2, 3, 8, 10. ¿Escuchas eso? Job no necesitaba respuestas, necesitaba recordar que Dios aún sabía dónde estaba. Desarrollo bíblico y actual. Hay un patrón en la Biblia. Dios calla justo antes de hablar con poder. Con Abraham, silencio de 25 años antes del nacimiento de Isaac. Con José, silencio de prisión antes del palacio. Con Jesús, 3 días de silencio entre la cruz y la resurrección. En cada caso, el silencio fue preludio de gloria. A veces oramos, Señor, háblame, y Él responde con nada. Pero esa nada no es vacío. Es un espacio donde Él prueba si confías en su carácter, no en su voz. Dios sabe que la fe auténtica no se mide cuando Él habla, sino cuando no lo hace. Cuando el cielo parece mudo, el Padre está afinando tu oído. Él no grita sobre el ruido, susurra en el silencio. Ejemplo de vida real. Recuerdo a un hombre de la congregación que pasó por un cáncer agresivo. Durante meses oró sin ver mejora. Me decía, pastor, ya no siento la presencia de Dios. Yo le respondí, el maestro siempre guarda silencio durante el examen. Él sonrió entre lágrimas y me dijo, entonces seguiré escribiendo mis respuestas en fe. Mes después, los médicos declararon su sanidad completa. Dios no se había ido, estaba observando, enseñando y actuando en silencio, conexión con la ciencia y el alma. ¿Sabías que el cerebro necesita silencio para reparar las células dañadas? Un estudio del 2013 en Brain Structure and Function demostró que momentos de silencio profundo promueven regeneración en el hipocampo, la zona de la memoria y el aprendizaje. Así también, el alma en el silencio espiritual se regenera la fe. Dios te desconecta del ruido, no para castigarte, sino para restaurarte. Aplicación a la vida práctica. No confundas silencio con castigo. A veces lo que tú llamas ausencia es simplemente modo de trabajo invisible. Revisa lo último que Dios te dijo. Cuando Dios calla, regresa a su última instrucción. Él no cambia de tema, espera obediencia, aprende a orar con quietud. La oración no siempre es hablar, también es escuchar. Dedica 5 minutos al día a solo decir, Señor, aquí estoy. No necesito palabras. Escribe tus oraciones. Muchas veces Dios responde por escrito una idea, una frase, un versículo. Al releerlas meses después, verás cómo Él siempre estuvo ahí. Ejemplo bíblico adicional, en Juan 11, Marta y María enviaron un mensaje, Señor, el que amas está enfermo. Jesús recibió la noticia y se quedó 2 días más donde estaba. ¿Qué? ¿El que ama demora? Sí. Porque su amor no siempre se manifiesta en velocidad, sino en propósito. Cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto, pero entonces el silencio terminó con una palabra, Lázaro, sal fuera. Si Jesús hubiera llegado cuando ellas querían, habrían visto una sanidad, pero como llegó cuando Él quiso, vieron una resurrección. A veces el retraso no es negación,
es multiplicación, reflexión. Querido oyente, si estás en un tiempo de silencio, no corras, no busques nuevas voces cuando Dios está afinando la tuya. Él no ha roto su pacto, su silencio no cambia su promesa. Tal vez te parece que todo se detuvo, pero mientras tú esperas, el cielo sigue escribiendo tu historia. Él prepara conexiones, alinea corazones, abre caminos, y un día ese silencio se convertirá en una sinfonía de respuestas, oración guiada. Repite conmigo con calma. Padre Celestial, confieso que el silencio me ha dolido. He pensado que me habías olvidado, pero hoy entiendo que tu silencio no es abandono, es enseñanza. Enséñame a descansar mientras tú trabajas. Abre mis oídos para oírte aún en lo callado. Y cuando llegue el momento que mi fe esté firme, lista para celebrar tu respuesta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Te bendigo hoy con las palabras de Isaías 3:0-1:5. En descanso y en confianza estará vuestra fortaleza. No corras detrás de lo que ya está en camino. Solo espera, porque el Dios que calla pronto hablará, y cuando hable, todo cambiará. Si esta palabra tocó tu alma, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Yo confío en Dios, aún en su silencio. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de cómo encontrar propósito en la espera cuando nada parece avanzar, pero Dios sigue obrando. Amada familia, hoy vamos a entrar en una de las verdades más profundas del caminar con Dios. La espera no es pérdida, es propósito. Muchos piensan que cuando Dios tarda, algo está mal, que su oración fue ignorada o que su fe no fue suficiente. Pero en el reino, los tiempos de espera son los talleres donde el Padre moldea a sus hijos. El cielo no usa relojes, usa procesos. Introducción impactante. Déjame contarte algo. Un joven me dijo un día: pastor, siento que mi vida está en pausa. Todo se estancó. Yo le sonreí y le respondí: no estás en pausa, estás en proceso, porque cuando parece que nada ocurre, Dios está trabajando en lo invisible, y lo que Él hace en lo oculto siempre se manifestará en lo público. Hay una frase que me encanta repetir: mientras tú esperas algo de Dios, Dios espera algo de ti. La espera no es un pasillo vacío, es una escuela de formación espiritual, desarrollo bíblico y actual. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no está interesado en la rapidez, sino en la madurez. Cada etapa que te parece demorada es una oportunidad para crecer, no, un castigo. Abraham esperó 25 años. Yo sé, Cézanne, Moisés, 40, Jesús, 30, antes de comenzar su ministerio. ¿Y tú crees que Dios olvidó su promesa contigo después de unos meses? No. Él te ama demasiado como para darte algo antes de que estés listo para sostenerlo. Ejemplo bíblico adicional: miremos a David, ungido como rey siendo adolescente, pero tuvo que huir de cuevas.
vivir exiliado y ser perseguido antes de sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque antes de gobernar un reino, debía aprender a gobernarse a sí mismo. Ipsilon eso, solo se aprende esperando. La cueva donde se escondió de Saúl no era una prisión, era su escuela de liderazgo. Allí escribió algunos de los salmos más profundos, esos que hoy nos consuelan en nuestras propias cuevas. Dios no desperdicia dolor, ni pausa, ni lágrima, todo lo usa. Cada día de espera tiene un propósito eterno, conexión con la ciencia y la vida práctica. Los estudios sobre la paciencia demuestran que quienes aprenden a esperar con esperanza desarrollan mayor inteligencia emocional, mejor salud y decisiones más sabias. No es coincidencia, la paciencia no solo es una virtud espiritual, es medicina del alma. El cerebro libera dopamina cuando logra metas, pero también cuando confía en un resultado seguro, y la fe hace precisamente eso, confiar en un final garantizado por Dios. Por eso Isaías 4:03, 1 promete: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar no te debilita, te renueva. El que se apura, se agota. El que confía, se eleva. Ejemplo de vida real. Conocí a una mujer que llevaba años orando por reconciliarse con su hija. Pasaron 5 años sin contacto. Cada día escribía el nombre de su hija en una hoja y decía: Señor, hoy no la veo, pero tú la cuidas. Un día, inesperadamente, su hija llamó llorando. Dijo: mamá, no sé por qué, pero sentí que tenía que hablarte. Dios no se olvidó de esa madre, solo estaba preparando el momento exacto donde ambos corazones estuvieran listos para sanar. Cuando esperas con fe, el cielo sincroniza los relojes del alma. Aplicación a la vida cotidiana: convierte la espera en adoración. No te quejes por lo que no ves, alaba por lo que vendrá. La adoración transforma la ansiedad en expectativa. Usa la pausa para prepararte. Si estás esperando un empleo, mejora tus habilidades. Si esperas restauración, trabaja en tu carácter. Dios no bendice el desánimo, bendice la preparación. Anota los milagros pasados. Cuando la fe flaquee, revisa tu diario de victorias. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Reflexión: el propósito de la espera no es hacerte sufrir, es formarte. El retraso no significa rechazo, significa que el regalo aún se está envolviendo. A veces Dios te detiene no porque no te ame, sino porque ama tanto tu destino que no quiere que llegues inmaduro a Él. Recuerda esto: la fe no acorta los procesos, los llena de sentido. Tu tarea no es adelantar a Dios, sino mantenerte fiel mientras Él obra, porque cuando el cielo se mueve, nadie puede detenerlo. Oración guiada. Ora conmigo desde lo profundo. Padre Celestial, gracias por cada tiempo de espera. Perdóname por mis quejas, por mi impaciencia, por querer acelerar tu plan. Hoy elijo confiar en tu proceso. Enséñame a ver la espera como una bendición, no como un castigo. Fortalece mi fe y renueva mis fuerzas como las del águila
que cada día me acerque más al cumplimiento de tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Dios no se olvidó de ti. Él no ha cancelado su promesa, solo la está madurando, y cuando llegue no tendrás que empujarla. Te alcanzará. Te bendigo con Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Mi espera tiene propósito. Nos vemos en la siguiente parte, donde hablaremos de cómo soltar el control y dejar que Dios haga su obra. Querida familia de fe, el tema de hoy es uno que toca el orgullo más profundo del ser humano. Aprender a soltar el control nos cuesta. Queremos decidir todo, anticipar todo, entender todo, pero la verdad es que muchos de nuestros sufrimientos nacen no por lo que pasa, sino por lo que no podemos controlar, y Dios, en su sabiduría, te dirá una y otra vez: hijo, si tú no sueltas, yo no puedo obrar. Introducción impactante. Hace años escuché a una mujer orar así: Señor, te entrego a mi hijo, pero cuídalo a mi manera. Esa frase nos representa a muchos. Queremos que Dios actúe, pero según nuestro guión, y cuando no lo hace, nos frustramos. Pero el Señor no firma contratos donde tú dictas las condiciones. Él te invita a confiar sin cláusulas. Y esa rendición, esa entrega sin control, es el terreno fértil donde brotan los milagros. Jesús mismo lo vivió. En Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 2:4:2. En esa frase, el Salvador del mundo nos enseñó el secreto más poderoso del reino. La libertad comienza donde termina tu voluntad. Desarrollo bíblico y actual. Pedro era un hombre acostumbrado a tener el control. Sabía pescar, sabía pelear, sabía hablar, pero Jesús le enseñó a depender. Cuando Pedro lanzó las redes por su cuenta, no pescó nada. Cuando obedeció la instrucción del maestro, aunque parecía absurda, las redes se rompían de tantos peces. Soltar el control no significa renunciar a la acción, sino a la obsesión. No es dejar de hacer, es dejar de dominar, es moverte, ¿sí? Pero en obediencia, no en ansiedad. Dios no puede llenar manos ocupadas, por eso a veces permite que todo lo que sostiene se te caiga, no para humillarte, sino para vaciarte. Solo cuando tus manos están libres, puede colocarte algo nuevo. Ejemplo de vida real. Un hombre de negocios me contó: Pastor, he trabajado tanto por mi empresa que perdí la paz y casi pierdo mi familia. Le pregunté: ¿y si Dios no te pidió que sostuvieras la empresa, sino que la consagraras? Esa noche oró y entregó su negocio al Señor. A la semana siguiente, Dios trajo un socio creyente que salvó la compañía y, lo más importante, le devolvió el gozo. Soltar no fue perder, fue abrir espacio para que el cielo interviniera. Conexión con la ciencia y el alma.
Los psicólogos coinciden, el control excesivo produce ansiedad crónica, el cerebro se fatiga intentando anticipar cada posible resultado, pero cuando una persona entrega el control y acepta la incertidumbre, su cuerpo libera oxitocina, la hormona de la confianza y la calma. ¿Sabes cómo la libera un creyente? A través de la oración y la rendición. Por eso Filipenses 4, 6, 7 no es solo una instrucción espiritual, es también una medicina mental. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ejemplo bíblico adicional. Mira a María, la madre de Jesús. Dios le pidió algo imposible de controlar y llevar en su vientre al Hijo de Dios. Ella pudo haber dicho, no entiendo, pero en vez de eso, respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, 3, 8. Esa frase cambió la historia de la humanidad. No por su fuerza, sino por su rendición. El milagro comenzó el día que María soltó el control. Aplicación a la vida práctica. Haz una lista de lo que no puedes controlar. Personas, tiempos, resultados, opiniones. Escríbelas y di, Señor, te entrego cada una. Decide hoy confiar más que comprender. La fe no necesita explicación, necesita dirección. Si Dios lo dijo, obedece. Aunque no lo entiendas, ora menos para cambiar a otros y más para cambiar tu actitud. Dios no siempre transforma lo externo primero. Comienza dentro de ti. Recuerda rendirse. No es rendirse al problema, es rendirse a la solución. Reflexión. Amado, el control es una ilusión que cansa. Cuando dejas de querer ser Dios de tu historia, comienzas a experimentar al verdadero Dios en ella. Por eso Jesús decía, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Mateo 1, 6, 2, 5. Soltar el control no te quita poder, te conecta al poder verdadero. No puedes manejar las olas, pero puedes confiar en el que camina sobre ellas. Oración guiada. Repite conmigo. Padre amado, reconozco que he querido tener el control de todo. He cargado cosas que no me corresponden. Hoy elijo descansar en ti. Suelto el pasado, las personas, los resultados y mis temores. Te entrego el volante de mi vida. Guíame por tus caminos y enséñame a confiar cuando no entiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Dios no necesita tu estrategia, necesita tu obediencia. Y cuando te atreves a soltar, el cielo se abre. Te bendigo con Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Hoy suelto el control y confío en Dios. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de por qué no estás atrasado, solo estás en formación. Querida familia, hoy quiero decirte algo que puede sanar tu corazón. No estás atrasado. Estás en formación. El enemigo quiere convencerte de que llegaste tarde, de que todos avanzan menos tú.
Abres las redes y ves a otros cumpliendo sueños, viajando, prosperando, y dentro de ti suena esa voz. ¿Y tú dónde estás? Pero escúchame con atención, el reloj de Dios no se atrasa y tu vida no va tarde. Va al ritmo del propósito. Introducción impactante. Un joven una vez me dijo, pastor, siento que perdí años. Y le contesté, Dios nunca pierde años, los invierte. A veces Él te detiene no porque te olvidó, sino porque está fortaleciendo tu estructura interna. Lo que parece demora es diseño, lo que parece pausa es preparación, y cuando el tiempo de Dios llega, Él recupera en un mes lo que tú pensaste perdido en una década. Desarrollo bíblico y actual. Romanos 8:2-8 declara, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice las cosas buenas, dice todas las heridas, los retrasos, los fracasos, los silencios, todo lo que dolió, un día servirá como testimonio. Moisés no comenzó su llamado hasta los 80. Sara fue madre cuando biológicamente era imposible. José pasó años en la cárcel antes de ocupar su posición. Jesús esperó 3 décadas para 3 años de ministerio. ¿Y tú crees que vas tarde? No, vas exactamente al ritmo de quien te formó. Dios no tiene prisa porque Él ya está en tu futuro. Tú estás aprendiendo a confiar. Él ya vio el resultado, ejemplo de vida real. Conocí a una mujer que soñaba con casarse joven, tener hijos y servir en la iglesia, pero los años pasaban y nada. A los 40 pensó, ya se me fue la oportunidad. Pero en ese tiempo de espera, estudió, sirvió, creció en sabiduría. A los 42 conoció a un hombre de Dios, viudo, con un hijo pequeño. Se casaron y ella dijo, ahora entiendo por qué Dios tardó. Si me hubiera dado lo que pedía, me habría perdido lo que Él tenía. No era retraso, era sincronización celestial, conexión con la ciencia y la vida práctica. La psicología moderna dice que compararnos constantemente genera ansiedad del rendimiento. Las redes sociales nos hacen creer que todos avanzan más rápido, pero la madurez espiritual te enseña algo que la ciencia confirma. El crecimiento real ocurre en procesos invisibles. Así como el bambú japonés pasa 7 años bajo tierra antes de brotar y luego crece metros en semanas, así también Dios trabaja contigo. Los años ocultos no son años perdidos, son raíces que te preparan para sostener la altura del propósito. Ejemplo bíblico adicional, David fue ungido rey cuando aún olía a ovejas. Sin embargo, siguió pastoreando años antes de sentarse en el trono. Cada día en el campo fue entrenamiento para gobernar el reino. Si hubiera subido antes, habría caído. Dios no estaba retrasando su coronación, estaba preparando su corazón, y lo mismo hace contigo. No te está negando la bendición, te está haciendo digno de sostenerla. Aplicación a la vida cotidiana. Deja de compararte. Cada historia tiene su ritmo. Lo que para ti es demora, para otro puede ser peligro. Confía en el plan personalizado que Dios escribió solo para ti. Aprende a ver la formación como favor. Dios no forma a quien no planea usar. Si está siendo procesado,
Es porque hay propósito, sigue creciendo mientras esperas, estudia, ora, sirve, perdona, sana. No esperes a que todo se acomode para avanzar. Avanza en lo que depende de ti. Recuerda, el desierto no es tu tumba, es tu aula. Israel no fue llevado al desierto para morir, sino para aprender a depender. Reflexión, querido oyente, no estás fuera de tiempo, estás dentro del plan. El enemigo te dice, ya es tarde, pero Dios te responde, yo soy el alfa y la omega. ¿Conmigo? Nada se pierde. Apocalipsis 1:8. Cada herida, cada demora, cada no todavía está preparando el terreno para tu florecer. Dios no se mueve por relojes humanos, sino por madurez espiritual. Quizás hoy no ves nada, pero Él está alineando piezas, moviendo corazones, afinando tiempos, y cuando llegue el Kairos, el momento exacto, todo encajará. Oración guiada. Ora conmigo con fe. Padre eterno, gracias porque tu tiempo es perfecto. Perdóname por compararme, por desesperarme, por creer que llegué tarde. Hoy declaro que no estoy atrasado. Estoy en formación. Tú estás obrando aunque no lo vea. Dame paciencia para crecer y fe para seguir. Que cada día me parezca más a Cristo, mi modelo y mi meta, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Escucha esta palabra de consuelo. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no deja nada inconcluso. Si Él empezó algo en ti, lo terminará. Te bendigo para que aprendas a ver los retrasos como entrenamiento, no como derrota. Y si esta palabra llegó a tu corazón, y suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. No estoy atrasado. Estoy en formación. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de cómo el descanso puede ser un acto de fe poderoso. Querida familia, hoy hablaremos de algo que parece contradictorio para el mundo, pero que en el reino de Dios es poder puro descansar. ¿Es un acto de fe? Sí. ¿Escuchaste bien? En una sociedad que premia la velocidad, Jesús bendice la quietud. En un mundo que dice, haz más, Dios dice, confía más, porque el descanso no es falta de acción, es una declaración espiritual. Yo creo que Dios sigue obrando, incluso cuando yo paro. Introducción impactante. Hace un tiempo, un hombre de mi congregación me dijo, con lágrimas en los ojos, pastor, estoy cansado, siento que lo he intentado todo, pero nada cambia. Le respondí con una sonrisa suave, entonces estás listo para ver a Dios moverse, porque Dios no comparte su gloria con nuestra autosuficiencia. Mientras tú intentas sostenerlo todo, Él espera que te detengas y digas, Señor, no puedo más, pero tú sí. Y en ese momento, el cielo comienza a actuar. Desarrollo bíblico y actual. El Salmo 4:610 dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. No, dice, corran, planifica, insistan más. Dice, está quietos. ¿Sabes por qué? Porque la quietud revela confianza. Isaías 3:015, lo repite. En descanso y en reposo seréis salvos.
En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. El descanso no es un lujo, es una estrategia divina. Cuando eliges descansar, ¿estás declarando que crees en la soberanía de Dios? Ejemplo bíblico, recuerda a los israelitas frente al Mar Rojo. Detrás venía Faraón, delante el mar. Ellos querían correr, pelear, gritar. Pero Moisés escuchó la voz de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 1:4. Dios no necesitaba su pánico, necesitaba su paz. Y cuando se calmaron, el mar se abrió. El milagro no vino del movimiento, sino del momento en que aprendieron a detenerse. Ejemplo de vida real. Una mujer joven me escribió un día: pastor, llevo meses buscando trabajo y nada. Estoy desesperada. Le respondí: haz algo diferente. Deja de buscar un día y dedícalo a agradecer. Ella obedeció. Pasó el día adorando, escribiendo todo lo que Dios ya había hecho. 2 días después, recibió una llamada a una empresa donde había postulado hacía meses, la contrató. ¿Coincidencia? No. Fue el poder del descanso activo, la fe que no corre, pero avanza. Conexión con la ciencia y el alma. La ciencia también lo confirma. Cuando el cuerpo entra en reposo profundo, las células se regeneran. Cuando el alma descansa, la mente se aclara, el corazón se estabiliza y el espíritu se fortalece. El estrés constante debilita el sistema inmunológico. La confianza lo restaura. El descanso de fe no se trata de dormir más, sino de preocuparte menos. Jesús durmió en medio de la tormenta, no porque fuera indiferente, sino porque sabía quién estaba al mando. Él sabía que el barco no podía hundirse si Dios iba a bordo. Aplicación a la vida práctica. Haz del descanso una disciplina espiritual. No esperes a colapsar para detenerte. Ora. Apaga el teléfono. Desconéctate del ruido y escucha al Espíritu Santo. Transforma el domingo en un altar, no en una agenda. No llenes tu día de descanso con tareas. Llénalo de gratitud y presencia de Dios. Aprende a decir no sin culpa. Cada vez que dices no a lo que roba tu paz, estás diciendo sí a tu propósito. Descansa en medio del proceso. No, solo al final. No esperes que todo esté resuelto para tener paz. La fe madura puede dormir aún dentro del problema. Reflexión. El descanso es una predicación silenciosa que grita: yo confío. El mundo dice: si no te mueves, te atrasas. Pero Dios dice: y no confías, te desgastas. Cuando el alma reposa, el cielo trabaja, y cuando aprendes a descansar, dejas de vivir en modo supervivencia y comienzas a vivir en modo sobrenatural. No hay nada más espiritual que descansar sabiendo que el universo está en manos del Creador. Oración guiada. Ora conmigo. Ahora, Padre amoroso, reconozco que he intentado hacerlo todo en mis fuerzas y cargado ansiedades que no me corresponden. Hoy decido descansar en ti. Enséñame a confiar más que preocuparme, que tu paz guarde mi mente y tu descanso renueve mi fe, en el nombre de Jesús. Descanso en tu voluntad. Amén. Cierre con bendición y llamado. Escucha esto. Amado,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:1-8. Esa no es una invitación bonita, es una orden de amor. Jesús no te quiere agotado, te quiere confiado. Te bendigo hoy con descanso santo, descanso mental, emocional y espiritual. Que esta semana tu corazón diga, no temo, confío. Y si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en los comentarios. Mi descanso es mi fe. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de cómo Dios obra en el silencio y transforma las pausas en milagros. Querida familia, hoy hablaremos de uno de los misterios más hermosos de la vida espiritual. Dios trabaja en el silencio. Sí, cuando tú no oyes nada, Él está más activo que nunca. Cuando el cielo parece callar, los ángeles están en movimiento, y cuando tus oraciones parecen no subir, es porque ya están siendo respondidas bajo tierra, como semillas germinando en lo oculto. Introducción impactante. Quizá ahora mismo sientes ese silencio pesado, ese vacío que duele. Has orado, ayunado, llorado, y nada, ni una señal, ni una palabra. Pero escucha, amado, el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Así como un maestro guarda silencio durante el examen, Dios calla para ver cuánto has aprendido de su voz. Su silencio no te abandona. Te entrena, porque la fe no crece con el ruido de las respuestas, sino en el eco del silencio. Desarrollo bíblico y actual. El profeta Elías conoció ese silencio. Esperaba escuchar a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Reyes 1:9, 1:2 dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios, en el susurro, no en el espectáculo. Y muchas veces Él sigue hablándonos igual, no en gritos, sino en impresiones suaves, en pequeños detalles, en paz interior. María y Marta también experimentaron el silencio. Su hermano Lázaro murió y Jesús no llegó a tiempo. 4 días tarde, según ellas, pero cuando finalmente apareció, no solo sanó, resucitó. El retraso fue el lienzo donde Dios pintó un milagro mayor, ejemplo de vida real. Una madre oraba por su hijo rebelde durante años. Llegó a decir Dios, me cansé de hablar. Parece que no me oí, pero una no, ¿o qué? Su hijo entró llorando. Mamá, no sé por qué, pero siento que tengo que volver a la iglesia. Ella comprendió que Dios nunca estuvo en silencio, solo estaba trabajando en otro nivel. El silencio de Dios no significa que esté inactivo, sino que está tejiendo algo que todavía no puedes ver. Conexión con la ciencia y la creación en la naturaleza. Los procesos más importantes ocurren en silencio. Las semillas germinan bajo tierra sin hacer ruido. El corazón comienza a latir en el vientre sin un solo sonido. La tierra se renueva mientras dormimos. Así también el Espíritu Santo obra sin hacer alarde. Cuando parece que todo está quieto, Él está diseñando los milagros que pronto florecerán. Ejemplo bíblico adicional,
En los 3 días entre la cruz y la resurrección, el cielo estaba en silencio. Los discípulos estaban confundidos, llorando, sin esperanza, pero mientras ellos creían que todo había terminado, Jesús estaba conquistando la muerte. Aleluya. El mayor milagro de la historia ocurrió durante el mayor silencio, y así pasa contigo. Dios trabaja en el entretanto, en ese espacio entre tu oración y tu respuesta. Aplicación a la vida cotidiana. No confundas silencio con distancia. El silencio de Dios no significa que no esté contigo. Es en ese silencio donde Él mide la profundidad de tu confianza. Aprovecha el silencio para escuchar. No llenes tus días de ruido espiritual. A veces Dios no responde porque no puede hablar sobre el ruido de tus pensamientos. Anota tus oraciones antiguas. Verás que muchas que creías ignoradas fueron respondidas en el momento perfecto.